Listo, listo. Entonces estábamos hablando de la importancia de las teorías de la administración. Y estamos hablando de cómo hay unos recursos dentro de la organización y les estaba aclarando que el personal como tal no se considera un recurso, se considera un talento. Recurso cuando lo vendemos, cuando lo acumulamos y cuando negociamos con él. El caso de los jugadores de fútbol. Ahí pueden ser un recurso, pero en términos generales en la mayoría de la industria se considera un talento, porque el recurso es algo que yo puedo acumular y puedo utilizar después. Por eso el tiempo, por ejemplo, ya dejó de ser un recurso en las teorías de la administración. El tiempo como tal no se puede acumular, el tiempo va pasando, va transcurriendo, tú no puedes acumular tiempo. Entonces, ese tipo de cosas son las que nos van diciendo dentro de la administración cómo debemos ir concibiendo ciertas cosas. A un recurso que tú acumulas, pues tú le generas un espacio. A un talento, tú tienes que desarrollar el talento, no el recurso. Entonces las teorías de administración nos van marcando estas diferencias. Conocer y saber de esas teorías no es solamente un capricho de la universidad, de tu formación, es un, es una necesidad latente de cualquier gerente, de cualquier administrador, de cualquier persona que se dedique de manera profesional a algo, porque le permite saber cómo concebir, cómo trabajar, cómo desarrollar procesos, cómo desarrollar procesos. Miren, hasta muy seguramente ustedes se acuerdan de sus clases de historia, que por allá en 1929 hubo la Gran Depresión en Estados Unidos y que eso provocó una segunda revolución industrial. Eh, y muy seguramente han tenido la oportunidad de leer la historia de Henry Ford y bueno, y otros empresarios que nacen por ahí entre los 30 y los 50. En esa época era muy importante los recursos físicos. Lo más importante de la organización eran los recursos físicos. Y cuando yo les hago la pregunta, chicos, para ustedes, ¿qué es lo más importante de la administración? Ustedes traen en su cabeza ese pensamiento de hace 70 y 80 años. Perdón, alguien está escribiendo que, eh, que no sabe si es su internet o si se está parando. ¿A todos les pasa lo mismo o, o es solamente algunos? Yo creo que es el internet de él, porque yo lo escucho. Bien, perfecto. Ah, bueno, listo. Eh, qué pena que no había visto, no me estoy mostrando, qué pena. Gracias por acordarme de prender la cámara. Eh, no había visto el chat y por aquí me han escrito varias cosas. Sí, eso es un tipo de esclavismo. Bueno, en fin. Entonces, ese pensamiento, cuando uno les pregunta qué es lo más importante de la administración, los recursos, no sé qué, ese es un pensamiento de por allá de hace 70, 80 años, en los cuales en la administración lo más importante eran los recursos, la administración de los recursos. Sin embargo, sin embargo, un poco antes, por allá entre 1910 y 1914, estoy hablando de hace 105, 110 años, hubo una mujer que se llama Mary Parker Fowler, que ella empezó a hablar hace 100 años, empezó a hablar del liderazgo y de una cosa que hoy en día se llama el coaching. Pero como era mujer, en esa época, ustedes saben que en esa época ser mujer era alguien que no tenía mucha importancia, que pues no se les prestaba la atención necesaria. Sí, lo dijo, pero no, tú no tienes razón. O sea, lo importante es que haya producción. Sin embargo,
Hacia finales del siglo pasado y comienzos del 2000, se empieza a ver que en la organización, más importante que los edificios, que las fábricas, que lo que tuvieran, lo más importante era el talento humano. Era el talento humano. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que si no se cuida el talento humano, no hay toda la producción necesaria. Entonces, desde finales del siglo pasado, 1985 a 1999, se empieza a desarrollar todo lo que se va a conocer con el tema del liderazgo, con el tema del coaching, con el tema del empoderamiento, del sentido de pertenencia. Y hoy en día, eso lleva a que hoy en día, cuando uno piensa en qué es lo más importante en la administración, se piense que lo más importante en la administración es el manejo del talento humano. Algunas teorías así lo proponen y así lo determinan. Entonces, cuando esas teorías van a proponer eso, entonces ya conocer de teorías me permite a mí saber, ok, del talento humano, ¿qué es lo importante? Y entonces, ya por ejemplo, el salario no es solamente lo económico, sino también lo emocional. Entonces ya en muchas organizaciones no solamente se habla de un salario económico, sino de un salario emocional. Es esa palmadita en la espalda, ese cuadrito que dice el empleado del mes, todas esas cosas que van reconociendo y que van haciendo que la gente, más allá de lo que le pagan, se sienta feliz con la organización. Cosas que se dan hace 30, 25, 30 años hacia acá, que es parte del desarrollo y de la evolución de las teorías de la administración. Ahora, que eso, si eso funciona y si eso está bien para todas las organizaciones, no necesariamente, no necesariamente. Hay algunos tipos de organizaciones que todavía están en el pasado. Y vamos a ver, muy seguramente en un par de clases, vamos a ver organizaciones alfa y organizaciones beta. Y vamos a ver cuál es esa diferencia entre esas organizaciones y cómo hoy en día todavía existen organizaciones pensando solamente en medios de producción y no en el talento humano. Esto era como simplemente para dar un abrebocas, para irlos introduciendo en lo que vamos a trabajar el día de hoy, en esta parte práctica de la clase. Las profesoras de la parte teórica les comentaron que vamos a trabajar el concepto y la importancia de la administración. Y muy seguramente, les compartieron este documento. Ya voy a volver a proyectar. Voy a proyectar toda mi pantalla para que lo podamos ver. A ver, ¿sí? Ok, les compartieron este documento que es la consigna de la rúbrica donde nos dice cuál es el trabajo de esta semana. Esta semana estamos trabajando el concepto y la importancia de la administración. En ese concepto e importancia de la administración, debemos desarrollar una relatoría sobre la importancia de la administración para la organización del siglo XXI. ¿Qué buscamos? Generar aportes a la gestión administrativa desde las organizaciones con el fin de impulsar su proyección. Esto lo vamos a hacer durante esta semana y vamos a hacerlo con base en la capacitación que ustedes recibieron del CRAI, donde les enseñaron a manejar bases de datos para consultar diferentes recursos bibliográficos. Y a partir de esa consulta, ustedes deben hacer la relatoría. ¿Qué se debe presentar o en qué vamos a trabajar? De aquí a la próxima semana, la idea es que tú construyas una relatoría. ¿Qué es una relatoría? Una relatoría, como su nombre lo indica, es un relato. Tú vas a relatar, vas a contar. Vas a contar en mínimo 3 páginas, nos vas a relatar
cuáles son ese desarrollo o esos principales postulados teóricos de la administración y cómo se utilizan hoy en día en las organizaciones del siglo XXI. La estructura de la relatoría debe estar conformada por la página inicial de presentación, formal, con el nombre de la universidad y demás. Debes incluir qué recursos electrónicos utilizaste en la base de datos, cuáles fueron los que utilizaste. En la relatoría debes hacer aportes tuyos propios y conclusiones tuyas. Siempre pregúntate, estas teorías de la administración, ¿cómo las podemos ver hoy en día? Entonces puedes irlas ejemplificando. Entonces, por ejemplo, Elton Mayo propone que eso lo podemos ver en empresas como Coca-Cola, Palmolive, Banco de Occidente, no sé. Puedes ir haciendo aportes y conclusiones. Las referencias basadas en el uso de las normas APA, recuerden, 3 centímetros por cada lado. Espacio interlineado de 1.5, tamaño de letra Arial 12, la referencia siempre apellido y entre paréntesis el año. Los criterios que vamos a calificar, todo lo que se expuso en la sesión de clase teórica, los cuales serán ampliados con el profesor de acompañamiento, que es lo que les acabo de decir y de explicar, esa relación del desarrollo de la importancia de la administración. Y tendremos algunos criterios, como por ejemplo que sean oportunos en la entrega, la coherencia y pertinencia del discurso y de los aportes, si hay trabajo colaborativo, porque cuando hagamos la socialización, voy a decirles, bueno, ¿y qué aporte tienen a este trabajo? Porque vamos a tener socialización de esto. Calidad y vigencia de las fuentes de información. Consulten fuentes de información máximo con máxima antigüedad de 7 años. Ya 10 años está desactualizado. Miren, lo que pasaba en el 2011 es muy diferente a lo que pasa hoy en día y más con una pandemia. Creatividad y valor agregado. ¿Qué le puedes poner adicional? Mire, acostúmbrense a una cosa, chicos. Los profesores pedimos lo mínimo, suficiente y necesario. Si tú entregas lo mínimo, suficiente y necesario, obtienes la nota mínima, suficiente y necesaria. Es decir, si un profesor te pide que presentes un carro pintado de rojo y tú presentas un carro pintado de rojo, tienes 3. Profe, pero ¿por qué no 5 si lo hice bien? Ah, no, es que tenías que hacerlo bien. O sea, ¿cuál es el valor agregado de tu carro pintado de rojo? Ah, no, profe, es que mire, para pintar ese carro yo hice un manual, este es mi valor agregado. Ah, ok, estuviste, diste un paso adicional. O sea, más que presentar el carro pintado de rojo, presentaste un manual de cómo hacerlo. Y además hiciste un video. Uf, ya estás en el 5, porque vas más allá y en el manual y en el video dices, según la teoría de tal, los carros se pintan de esta manera y según la teoría de tal, se pintan de esta otra. Entonces yo cogí y estas dos teorías y utilicé estos conceptos y estos conceptos y lo pinté de esta manera. Ah, eso está mucho más allá de lo que se te está pidiendo. Por eso se te pide calidad y valor agregado. El uso asertivo de las notas de las normas APA y el derecho de autor. Aquí en esta consigna hay unas referencias que te sugerimos para que lo puedas entregar. La fecha de entrega va a ser dentro de 8 días. Bueno, dentro de 8 días vamos a hacer la socialización y lo vamos a hacer a través de la plataforma de Wow Virtual. Aquí en la plataforma de Wow Virtual, tú tienes, listo, bien, tú tienes el curso de Fundamentos de Administración. Ya está, semana 2, febrero 22 al 28, el concepto y la importancia de la administración. Está el documento que te acabo de mostrar, la consigna, sin embargo, te puse aquí el elemento central. La fecha de socialización de resultados va a ser dentro de 8 días, el 4 de marzo. Y aquí abajo te doy algunas ideas adicionales que te pueden servir para desarrollar tu trabajo. Yo aquí te dejo un documento
si tú le das clic a esto, ¿sí? Aquí te dice consulta este documento, aquí te permite dar clic. Si tú consultas este documento, te habla de historia, cambios y evolución de la administración. Entonces aquí hay varias cosas que te pueden servir, Y hay elementos, bueno, como Henry Fayol, Taylor, bueno, algunos de los principales que te pueden servir para construir tu relato. Eso no implica que solamente te bases en eso no implica que no puedas consultar otros documentos. Debes consultar otros documentos. De hecho, aquí en la consigna te referimos a alguna bibliografía y te sugerimos alguna bibliografía. Con este documento normalmente yo hago un trabajo que me gusta mucho y que les va a servir para la relatoría de ustedes. Construya 3 cosas a partir de este documento. En este primer documento construye 3 cosas. Una definición tuya de qué es administración. Con base en lo que dice allí, Diego, ¿cómo define qué es la administración? Con tus propias palabras, no copiar y pegar. Hágase una línea de tiempo, una especie de infografía del desarrollo histórico de la administración. Puedes ponerla por años, por épocas, en la prehistoria, en la historia de Jesucristo, de 1800 a 1900, pero que sea una línea de tiempo que nos muestre cómo ha ido evolucionando la administración. Y es un tercer elemento. Profe, Señora. perdona que te interrumpa, te hago una pregunta. ¿El trabajo se puede hacer en grupo? No, dice que es individual. La consigna que nos han dado las profesoras dice que es individual. Ahora, que si ustedes trabajan en grupo, para desarrollar el trabajo, lo pueden hacer, pero deben presentar trabajos diferentes. Es decir, pueden hacer la infografía, puede que tengan las mismas temporalidades, pero preséntenlo de manera diferente, porque sigue siendo el mismo concepto. Y un mapa conceptual donde estén las principales teorías, funciones y enfoques de la administración. ¿Qué es un mapa conceptual? Es un gráfico que tú lo puedes hacer a partir de un PowerPoint o un SmartArt en el cual muestras algunas relaciones que están en función. Entonces, perdón, yo hago una cosita aquí. Que están en sí estaba. Bueno, listo. Que están en relación. Chicos, ya para pasar a la parte del trabajo, quiero que miremos este video y en 5 minutos, este video dura 2 minutos, y en 5 minutos posteriores al video vamos a dar algunas retroalimentaciones. Voy a preguntarles principalmente sobre qué piensan de esto que está proponiendo el video y sobre cómo ven que es el futuro de los negocios en este siglo XXI. Hizo que ya casi no queden videoclubes. Por favor, me confirman. ¿Escuchan y ven la pantalla que dice Netflix? Sí, profe. Perfecto. Hizo que ya casi no queden videoclubes, que vaya mucha menos gente al cine. Booking tiene en jaque a las agencias de turismo. Google inutilizó a las páginas amarillas. Airbnb está atemorizando a los dueños de los hoteles. WhatsApp amenaza a operadores de telefonía fija y celular. Las redes sociales a los medios de comunicación. Uber a los taxistas. OLX está acabando con los avisos clasificados. Los smartphones condenaron a las casas de fotografía. Zipcar hace la vida imposible a las compañías de alquiler de vehículos. Tesla pone en duda el futuro de las automotrices. El email complicó a los correos postales. Waze acabó con los GPS. Original y Nubank amenazan al sistema bancario tradicional. La nube hace cada vez más inútiles a los pendrives. YouTube pone en riesgo a las empresas de televisión.
Facebook está matando los portales de contenido. Tinder y similares quitan mercado a las discotecas. Wikipedia mató a los diccionarios y enciclopedias. ¿Cuánto tiempo crees que va a durar tu empleo en su forma actual? ¿Y quieres seguir viviendo como vivías hace 10 años? Te sugiero que te reinventes diariamente para continuar en este juego llamado vida. Siempre yendo para adelante. No porque detrás venga gente, sino porque ya hay mucha gente delante de nosotros que nos lleva ventaja. ¿Qué opinan, amigos? Diez añitos, solamente 10 añitos, chicos. Solamente 10 añitos. La mitad de la vida de muchos de ustedes, o incluso más de la vida de todos ustedes. En el 2011 todavía veíamos televisión por cable. Yo creo que cada vez más va disminuyendo el consumo de televisión por cable y se consume Amazon, Netflix. Pero ustedes, ¿qué piensan? ¿Esto para dónde va? ¿Para dónde van las empresas con todos estos cambios? ¿Cómo tiene que ser este administrador del siglo XXI, este profesional en mercado del siglo XXI? Quiero escucharlos. Pues, profe, una de las cosas que me quedó como clara fue lo del video, fue que nos trataba de decir que nos teníamos que estar reinventando diariamente, crear muchas ideas para no quedarnos varados a lo que estaba pasando antes. Y sobre todo la velocidad de la reinvención, porque es que los cambios antes ocurrían cada, no sé, en la época de Cristo eran cambios cada 300 años. En la época de las revoluciones industriales, cada 70 años. En el siglo pasado eran cada 25 años. En este siglo las cosas cambian cada año, así de sencillo. Entonces, esa velocidad de reinvención, de adaptarnos a los entornos. Miren, una de las grandes críticas, gracias por tu aporte, a este proceso de la virtualización era que la mayoría de los profesores en el mundo no tenían las capacidades tecnológicas de los estudiantes. Es decir, que la mayoría de los profesores en el mundo no teníamos la habilidad de manejar el compartir una pantalla, el compartir un video, el preparar una clase virtual. Y eso nos tocó cambiarlo de un día para otro. Así de sencillo. Profesores a dar clases virtuales. Nunca he dado una clase virtual. Hágale papá, enfréntese. Entonces, velocidad de cambio. Muy bien. ¿Quién más? ¿Qué más le quedó claro del video? Profe, que siempre hay que dar más y más, ser más competitivos, no dejarnos dejar atrás, si nos salen con algo, traer algo mejor. Ajá, ser competitivos. Y ojo con eso de la competición. Porque no es porque venga gente atrás mío, es porque hay muchísima gente adelante mío. Es decir, como administradores, como profesionales de mercadeo, ya antes que tú se han graduado miles y tienen un posicionamiento y tienen un reconocimiento. Entonces, si tú no te innovas, si tú no vas haciendo esos cambios, no te vas adaptando, no te vuelves competitivo, como nos estás diciendo, vas a tender a desaparecer. ¿Qué más? Porque, profe, Sí. ya uno hoy en día lucha, es, no es por sobresalir con un producto, con algo nuevo, sino por posicionarse junto con los demás, por estar al nivel. Ujú. Ajá, Sí, muy bien, María por ahí José. derechos usted puede sobresalir sobre ellos, pero primero que Exacto. todo es nivelarse. Ajá, por lo menos alcanzar el estándar mínimo, ¿no? Por lo menos llegar allí para poder ahí sí luego destacarse. Muy bien, María José. ¿Listo? ¿Un último aporte? Pues yo diría, ¿Alejandro quiere hablar? Sí. Dale, José Adolfo y luego Alejandro. Bueno,
Entonces yo diría que toca tener en cuenta de que así mismo como antes los cines eran la cosa importante y luego Netflix reemplazó tanto a los cines como a las cadenas de televisión, algún día alguien va a reemplazar a Netflix. O sea, siempre hay que estar pendiente de que todo, pero todo está en un constante cambio. Así que hay que adaptarse a esa velocidad. José Adolfo, que tú te acuerdes que hayas utilizado que ya haya sido reemplazado por algo? Pues por eso usé el ejemplo de Netflix, porque yo ya no veo televisión personalmente, ya no encuentro muy satisfactorio el contratar una cadena de cable para ver mis programas favoritos, porque teniéndolos en internet es más fácil el verlos a la hora que yo quiera. Exactamente, exactamente. Alejandro, ¿ibas a hablar? Ah, ok, listo, Alejandro. Bueno, entonces hay cosas que efectivamente van cambiando. Si ustedes les preguntan a sus papás, muy seguramente muchos usaron Viper. Era un aparatico que le llegaban a uno mensajes de texto. Uno tenía que llamar a una central para que escribieran un mensaje de texto. Pues cuando aparece el celular, desaparece. Muy seguramente en sus casas todavía algunos tienen teléfono fijo, pero ¿cuánto usan el teléfono fijo hoy en día? Va Profe. desapareciendo. Señora, Un ejemplo, por ejemplo, acá en mi casa teníamos el teléfono fijo y la misma compañía lo quitó. Dijeron que ya no se utilizaban los teléfonos fijos y nosotros tipo, ¿cómo así? A sí. mi abuela tocó comprar un teléfono celular para que pudiera llamar por WhatsApp. Ah, no, y los abuelos, pues que, ay, pero venga, ¿y cómo? ¿Y dónde está el coco? Pero antes, muy seguramente en esas casas viejas había una mesita para el teléfono con una carpetica, con una silla al lado, con donde mi abuela existe esa vaina, con un cosito de lapiceros, de taquito de papel para tomar notas, porque dejábamos razones. Ahora, bueno, estoy hablando de historia patria. Entonces, cosas que usábamos y que ya cada vez van entrando más en desuso, más en desuso. Pregúntenle a sus papás si utilizaron una cosa que llamaba Walkman. Ah, el directorio. Sí, había el directorio y las páginas amarillas y había que salir a cambiarlo. Hoy en día, San Google. Entonces, todo ese tipo de cosas van cambiando, van evolucionando y eso hace que la administración vaya cambiando, tenga conceptos, pero los vaya evolucionando. Entonces, chicos, vamos a trabajar de aquí a vamos a trabajar en estas 33 minutos que tenemos hasta las 12:15. El mejor ejemplo que los celulares, correcto. Eh, de aquí a las 12:15 quiero que avancen en la construcción de esos elementos, de esa relatoría. Allí hay una sugerencia en la plataforma de construir una línea de tiempo, de construir una definición propia, de construir un mapa conceptual, porque eso les puede ayudar a construir la relatoría. Profe, ¿tenemos que hacer esas cosas? No, no las tienes que hacer. Tienes que construir una relatoría. La consigna es una relatoría. A mí me parece muy chévere cuando uno hace una línea de tiempo y cuenta cosas y muestra la línea de tiempo y habla de las 4 o 5 teorías y muestra el mapa conceptual. Me parece que eso le da un valor agregado. Entonces, chicos, quedamos aquí conectados. Yo estoy pendiente. Si tienen una pregunta, profe, encontré esto. Dale, hazla porque nos puede interesar a todos. ¿Preguntas, dudas? Listo, entonces quedo aquí súper conectado y súper atento a cualquier duda que tengan sobre este trabajo que debemos desarrollar.
Bueno, Anderson no, perdón. Alberto nos hace una pregunta que me parece muy válida. Bueno, y Anderson también, ¿me puedes volver a explicar? Tenemos que construir una relatoría y hay perdón, yo comparto pantalla, hay una consigna y la consigna habla de la importancia de la administración para las organizaciones del siglo XXI. Entonces, aquí la idea es que con base en esta premisa, en esta consigna de la importancia de la administración para el siglo XXI, ustedes generen aportes en la gestión administrativa. Revisen los recursos bibliográficos que nos permitan detectar y detallar cuál es esa importancia de la administración para las organizaciones del siglo XXI. Y a partir de esa importancia, de ese entender la importancia, presenten una relatoría donde evidencien sus aportes de la comprensión de la actividad realizada. Es decir, veamos cuáles son las teorías de la administración, cómo cambiaron esas teorías de la administración. Miremos esa historia de cómo evolucionó Profe, la qué pena administración. interrumpirte. Señora, dime. Lo que estás compartiendo en pantalla es el trabajo que hay que hacer, ¿cierto? Correcto, sí, es la consigna Ah, vale. de lo que hay que hacer, correcto. Entonces, aquí la idea es que ustedes miren cuál es la importancia de la administración para las organizaciones del siglo XXI. En ese mundo cambiante, en ese mundo que evoluciona, que tenemos que reinventarnos, todo esto que ustedes acaban de decir, en donde lo importante ya no son los medios de producción, sino las personas, ¿cuál es la importancia de la administración para estas organizaciones? ¿Cómo podemos ver esa importancia de la administración? Entonces yo aquí les doy una sugerencia, y es que pueden hacer estas cosas para poder ir viendo cuál es esa importancia. No sé si Profe, logro explicarme cuál es el propósito. Señor, ¿eso dime. hace en Word Sí, en Word. y te lo tenemos que mandar o qué? La idea es que dentro de 8 días, jueves, me presentan los resultados. Van a presentar los resultados, entonces aquí vamos a hacer como una mesa redonda y vamos a ir trabajando en esos resultados. Entonces todavía no hay que enviar. Luego de la presentación de los resultados ya cada uno la envía. ¿Listo? O sea, lo enviamos después de que hagamos como un debate en clases. Correcto, sí señora. Ah, vale, gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Me interesa que todo quede muy claro, chicos. Si no han entendido algo, porfa, díganmelo. No sé. Profe, Dime, una dime. cosa Ajá. tan importante, pues la modernización, ¿bien? En el 2021, pues en ese siglo, Casi no te escuché. ¿Es tan importante la qué? la modernización, Ajá. porque o sea, porque hay tantas máquinas que están reemplazando pues a las personas y se supone que el talento humano en este tiempo es lo más importante. Bueno, esa es una excelentísima pregunta y es una pregunta que nos hemos hecho desde que se inventaron la rueda. Imagínate hace 10.000 años. Los seres humanos llevaban o cargaban, iban a construir una casa y todos tenían que cargar las piedras desde el río hasta la montaña donde iban a construir la casa. Y alguien se inventó la rueda y con la rueda la carreta. Entonces ya no eran necesarios 1.000 hombres para llevar 1.000 piedras, sino que 2 hombres que llevaran una carreta con 1.000 piedras era suficiente. Era suficiente. ¿Qué pasó en ese momento? ¿Tú qué crees que pasó en ese momento? En ese momento de modernización. ¿Qué cambia? Pues O ya sea, no,
la cantidad de personas. Ya no Claro, necesita tantas personas, sino como dos o tres que ya pueden hacer el trabajo más fácil. y esos otros 998, ¿qué los pusimos a hacer desde la administración? Si antes llevaban piedras, ¿qué tenían que hacer esos otros 998? ¿Ruedas? Hacer ruedas porque surge un nuevo negocio, hacer ruedas. Entonces surge una nueva especialidad, surgen unas nuevas necesidades de desarrollar cosas. Para ponerles un ejemplo más moderno, el contador público que pertenece al área en la cual ustedes están, en ciencias administrativas. Un contador público hasta hace unos 10 años era una persona que hacía cuentas, ¿cierto? Y llevaba un balance de la empresa y decía cuántas pérdidas, cuántas ganancias. En la medida que se fueron automatizando las empresas y se ha ido desarrollando la inteligencia artificial, pues ya cada persona en la organización va metiendo la información en un computador y al final de mes simplemente ¡pum!, se le da una tecla y sale el balance. Ya no se necesita un contador público que haga balances. ¿Para qué se necesitan contadores públicos hoy en día? Para dar fe que eso que está ahí es cierto, pero se requieren sobre todo para que estén vigilantes, para que estén expectantes, para que estén haciendo auditoría o para que estén pensando procesos de mejoramiento financiero. Entonces, muchas veces decimos, las máquinas van a reemplazar al ser humano. No, reemplazan unas funciones del ser humano. El ser humano tiene que irse adaptando a nuevos cambios, a nuevos desarrollos, a nuevos desarrollos. Antes había gente que fabricaba teléfonos fijos, pero esa gente tuvo que evolucionar a hacer teléfonos inteligentes. Antes habían profesores que dictaban la clase 2 horas seguidas. Ahora tenemos que ser profesores que hagamos talleres que les ayuden a ustedes a desarrollar el pensamiento. No va a haber un desplazamiento, tiene que haber es una modernización de las funciones que hacen los seres humanos. La modernización nos lleva a eso, a evolucionar también como seres humanos. No sé si respondo a tu pregunta. Sí, profe, ya Ok, entendí. Muchas gracias. listo, ok. Profe, profe, Hola, dime. ¿por qué se quedaron todos como en silencio? No sé. Porque Hay estamos que hacer algo. Es trabajando, que mi internet está súper malo, entonces yo le escucho unas partes sí, otras partes no. ajá, porque estamos trabajando en la construcción de la relatoría.
es el espacio de construir la relatoría y entonces estoy pendiente de preguntas que tengan sobre la relatoría que deben construir con base en todo lo que hablamos previamente. Ah, vale. Profe, pues yo te escribo algo Profe, yo por sí tengo una el chat, pero entonces pues a ver si tú me lo